Hoy es 21 de enero de 2023 y hoy quiero hablarles del famoso contrato minero que pasó rápidamente de primer, segundo, tercer debate a la firma del presidente de la República y de una vez a la Gaceta Oficial. Ha sido un evento inédito en la historia institucional del país. Nunca se había visto que se haya aprobado una ley a esa velocidad. Creo que ha habido otros proyectos de ley mucho más beneficiosos para el país que todavía están esperando a que el presidente de la República se digne en verlos, y otros en el pasado que, a pesar también incluso de los reclamos de diversos sectores como el sector privado cuando estaban eh, reclamando el interés preferencial, o otros sectores sociales también reclamando otros proyectos, nunca se dio ese apuro. Siempre se tomaron el tiempo e incluso han mandado proyectos de ley de vuelta a la asamblea por inexequibles, etcétera, ¿no? Pero ese no es el punto. Lo que quisiera proponerles en este momento, a consideración de todo el que esté escuchando, es la siguiente proposición. Y es más que no solo el no al contrato minero, sino ir más allá. Ir más allá tomando en consideración de que la mina ya existe como premisa, de que la minería es una industria legítima, una industria que va a seguir en el futuro, porque toda la vida humana moderna, pero no solo moderna, históricamente, desde que salimos de la edad de piedra, ha dependido de la explotación de los recursos naturales, ha dependido de la explotación primero de la piedra, después de las maderas, después de los metales. No por gusto tenemos una edad del cobre, no tenemos por gusto una edad del bronce, no por gusto tenemos una edad de hierro, que son las que han marcado los grandes avances también en la historia humana, ¿no? Que son relacionados con avances tecnológicos. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda de que muchas de las tecnologías ecosostenibles de ahorro energético que se promueven hoy en día dependen del cobre, dependen del litio, del molibdeno y de otros metales y tierras raras que existen y nos brinda generosamente el planeta Tierra. Entonces, con todo esto como premisa, yo creo que es importante entonces considerar si vale la pena o no regalarle esta riqueza que tiene nuestro subsuelo a empresas extranjeras bajo los regímenes de concesión. De todos ustedes saben que más que una concesión es una cesión de la propiedad colectiva sobre ese recurso, la propiedad colectiva sobre el recurso minero, y no solamente del cobre, porque como todos sabrán, en esa mina no solo hay cobre, hay oro y hay otros metales y tierras preciosas que no que se le está regalando, perdón, a la minera First Quantum. Yo quiero que también piensen lo siguiente: First Quantum, a pesar de ser una empresa privada, es una empresa cuyos accionistas, entre cuyos accionistas se encuentran
consorcios empresariales cuyos accionistas son gobiernos extranjeros. Hay gobiernos como el de Corea, como el de Singapur, como el de China, que a través de sus empresas invierten en recursos estratégicos como el cobre. Entonces, dicho esto, siendo estos países capitalistas en su mayoría, a excepción de China, que sin embargo tiene una economía capitalista en todos los aspectos prácticos, menos en algunos aspectos administrativos, que no es el tema de esta transmisión. Panamá, ¿por qué no puede incursionar también en el fomento de empresas públicas o empresas no públicas, empresas privadas de propiedad o de acciones 100% estatales, si le queremos llamar así, de las cuales tenemos antecedentes? Ahí está ETESA, ahí está EGESA. ETESA es la empresa de transmisión eléctrica, EGESA es la empresa de generación eléctrica. Tenemos el caso especial de la Autoridad del Canal de Panamá, que es una empresa 100% de propiedad estatal. No por eso somos un país comunista, no por eso somos un país socialista. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que cuando se plantean este tipo de cosas, cuando se hace planteamiento de la formación de empresas estatales, se le viene a tildar a uno de comunista o de ñángara? Eso no tiene ningún sentido. Y vuelvo y repito, los países que están ahora involucrados con First Quantum lo hacen a través de consorcios, holdings, propiedad de sus estados. Singapur es el caso más elocuente de esto. Ellos tienen un holding grande que se llama Temasek, que es dueña de diferentes empresas estratégicas dentro del país, y que también invierte en otras, en asociaciones de negocios con otras empresas privadas. Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, dicho lo dicho, podemos pasar a considerar lo siguiente. Dado que la minera estuvo operando de manera ilegal e invirtiendo de manera ilegal por más de aproximadamente 5 años, es lo que se estima, desde que se demandó y después se declaró inconstitucional el contrato. Se suponía que en ese periodo tuvo que haber suspendido operaciones First Quantum y no lo hizo. O sea que eso era un exabrupto legal, y en la práctica la empresa ya estuvo robando al país miles y miles de millones. Entonces, unos dirán, pero entonces, ¿cómo vamos a nacionalizar la minera Panamá si eso nos costaría en compensaciones? Pero yo vuelvo y repito, ¿qué compensaciones? ¿Qué compensaciones de qué estamos hablando si esa empresa nos ha robado? Bueno, lo que podríamos también entonces decir es que habría que calcular cuánto nos robó la empresa, cuánto ha valido lo invertido y los activos que tiene la empresa, y saquemos la diferencia y veamos si es que la empresa nos debe a nosotros o nosotros la empresa, ¿no? Pero la operación de nacionalizar es clave. ¿Por qué? Porque como verán en los ejemplos de los países asiáticos que he mencionado, esas empresas estatales han servido para proteger los intereses de esos países. Pero eso es cuando uno tiene también las cosas claras, ¿no? De hacia dónde quiere llevar el desarrollo de su país. Ellos han aprovechado el recurso humano que tiene sobre todo, pero también las redes comerciales que han ido desarrollando y las relaciones
pero sobre todo el capital humano. Panamá tiene una ventaja mucho mayor. Nosotros podemos aprovechar el recurso natural que hasta el momento, como típico país hispanoamericano, desde el siglo XIX nos hemos dedicado a exportar materias primas en lugar de estar vendiendo productos con valor agregado, productos industrializados. No hemos en verdad impulsado una política industrial. Bueno, a excepción de la década entre la década del 50 y el 70, que sí se dio un impulso pequeño en sustitución de importaciones, como ocurrió también en toda Hispanoamérica, la cual se hundió con la apertura de los mercados en la década del 90, ¿no? Como parte de esas políticas impuestas por los bancos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Pero ya superada esa época, creo que podemos entonces volver a recuperar algunas ideas que le han funcionado a otros países mucho más pobres que nosotros y que lo han llevado a ser más ricos. Entonces, dicho esto, y reiterando algo que mencioné anteriormente, el cobre ahora se hace necesario para desarrollar tecnologías limpias, ecoamigables. Entonces, en Panamá, con ese cobre se puede hacer todos los componentes que se necesitan para esos paneles solares, para esas baterías, para todas esas tecnologías que existen y van a existir. Sobre esa base de las ganancias de la minería podemos desarrollar esas industrias de valor agregado. O sea, no vender todo el producto afuera, sino procesarlo y ganarle más. Y con eso podemos ir dejando de depender tanto de ese conglomerado de no de industria, sino de sectores económicos ligados al sector servicios, la banca, la logística, el comercio, las bienes raíces, todo ese conglomerado que está concentrado sobre todo en la zona transísmica entre las ciudades de Panamá y Colón. Podríamos por fin comenzar a distribuir el desarrollo hacia el interior, pero para eso se necesita una visión, una visión de Estado que nos ayude a explotar los recursos que tenemos de manera responsable, por supuesto. O sea, nadie ha hablado aquí de hacer una minería irresponsable sin ninguna clase de mitigación en favor de las comunidades que están aledañas a las minas, no solamente de Petaquilla o las minas de Cerro Quema que tienen potencial, o Cerro Colorado, sino cualquier otra explotación que se dé. Por ejemplo, se ha dicho que Panamá también tiene potencial petrolero, que eso tampoco es algo que se habla mucho y que tampoco estamos aprovechando. O sea, hay tanto potencial en Panamá y falta un Estado que de verdad lo aproveche, porque el sector privado no lo está haciendo. O sea, quizás no tiene el capital o tiene una aversión natural a la inversión. Entonces toca muchas veces al Estado, a los estados, invertir en aquellos sectores que la empresa privada no se atreve. Por eso es que existen y han existido ese tipo de consorcios y empresas en países asiáticos y en otros países también de Occidente, consorcios estatales que se dedican a sectores que el sector privado naturalmente tiene aversión en invertir. Son ideas, yo creo que no se deben descartar. Por eso es que es importante nacionalizar la minería, que sea una empresa estatal minera la que sea la dueña de las explotaciones y que esta sea la que busque los socios estratégicos para explotar el recurso. Pero para nada deberíamos estar dando en concesión
como si fueran propiedad de ellos, de estas empresas extranjeras, las minas y que nos den una ganancia marginal. Nosotros somos los dueños y deberíamos tener el mayor beneficio de las minas y que éstas compensen el sacrificio ambiental, el sacrificio social, el sacrificio incluso agrícola que se está haciendo por una causa mayor, que al final debería también beneficiar a las comunidades de la zona norte de Coclé y del oeste de Colón no deberían estar abandonadas como lo están. No deben ser zonas marginales. Estas deberían ser las primeras beneficiarias. Y ese es un problema no solamente con la minería, también se da con la explotación del recurso hídrico, las hidroeléctricas. De verdad las hidroeléctricas están beneficiando a las comunidades aledañas. Esas concesiones que le da el Estado a empresas internacionales están beneficiando a las comunidades aledañas. Esa es una gran pregunta que nos debemos hacer y sería digno de una investigación. En fin, eso es todo. Saludos.